lo que nosotros podemos entender como la estructura de la personalidad. Y en tercer lugar o tercer aspecto, pero no menos importante, los mecanismos de defensa. Por ejemplo, el día sábado vino una pregunta de admisión sobre psicoanálisis, ¿verdad? Esa pregunta de admisión no se preocupen que la vamos a resolver al final de la clase. Si el tiempo lo permite, podemos resolver también varias preguntas de admisión del último examen, ¿sí? Que corresponde al día sábado para el área de ciencias y el día domingo para el área de letras, humanidades y pues ciencias sociales, ¿sí? Muy bien. El día de hoy nosotros entonces debemos conocer al psicoanálisis. El psicoanálisis puede ser concebido de dos maneras. Primero, lo puedes concebir como una escuela psicológica, lo que implicaría desarrollar un conocimiento sobre el método, el objeto de estudio e identificar los aportes del psicoanálisis, ¿cierto? Y el segundo aspecto o la segunda manera de tratarlo es a través de una teoría. Todos ustedes seguramente saben muy bien que la teoría psicoanalítica se caracteriza principalmente por enfatizar la motivación humana. Pero esta motivación, ustedes saben, se debe principalmente a qué? Al desarrollo de una serie de impulsos, de deseos, de necesidades, ¿sí? Y estas claramente se encuentran ocultas, reprimidas, ¿sí? Muy bien. Recordemos entonces algo fundamental. El psicoanálisis puede ser concebido como una teoría y puede ser concebido como una escuela psicológica. El día de hoy nosotros vamos a hacer énfasis a la teoría, ya que a la escuela psicológica como tal ustedes han tenido la oportunidad de conocerla, ¿cierto? Ya hemos tenido una clase sobre escuelas psicológicas y hemos podido allí conocer al estructuralismo, al funcionalismo, hemos podido conocer al psicoanálisis, a la gestal, etcétera, etcétera, ¿verdad? Las escuelas psicológicas fueron el introductorio número 2. Tienes la clase grabada, tienes el material, pues allí en tu classroom, ¿sí? No te olvides de revisarlo. Empezamos entonces. El objeto de estudio del psicoanálisis fue el inconsciente. ¿Por qué Freud se interesó en el inconsciente? Se interesó porque Freud estaba fascinado con las alteraciones mentales, que en realidad para su tiempo eran simplemente alguna distorsión del comportamiento regular, un acto fallido, un lapsus o de repente alguna conflictividad con el entorno. Por ejemplo, una persona tacaña, una persona promiscua, una persona, por ejemplo, con alguna adicción, como al alcohol, al cigarrillo, entre otros. Vayamos por fin a lo que nos interesa. ¿Qué es el inconsciente? El inconsciente es el nivel del aparato psíquico que alberga las motivaciones primarias, los deseos sexuales, el hambre y sobre todo aquello que no hemos podido satisfacer con regularidad. Para Freud existen dos maneras de comprender nuestra actividad mental. En la primera tópica tienes a los niveles del aparato psíquico. En la segunda tópica tienes a la estructura de la personalidad. Si, por ejemplo, tú cuando duermes tienes sueños donde puedes satisfacer necesidades que estando despierto serían imposibles, pues bien, según Freud, el inconsciente se manifiesta en tal situación. Profesor, entonces, el inconsciente es el nivel del aparato psíquico donde se albergan tus deseos, tus necesidades, tus intereses y todo ello se haya reprimido, teniendo una vía de escape en el sueño. Profesor, ¿existe otra vía de escape para el inconsciente? Sí, los actos fallidos, aquellos errores que en unos minutos vamos a tratar. ¿Sí?
Profesor, entonces el inconsciente es el nivel del aparato psíquico que se encuentra en las profundidades y que alberga tus necesidades o deseos reprimidos. El nivel preconsciente sería una zona intermedia, donde tú puedes recuperar la información con facilidad. No tienes dificultad para ello. Y finalmente tienes al nivel del aparato psíquico consciente. El nivel del aparato psíquico consciente lo que hace es desarrollar pensamientos, sentimientos y conductas de las cuales tenemos pleno conocimiento. Pleno conocimiento. ¿Sí? Muy bien. Entonces tenemos inconsciente, preconsciente y consciente. ¿Sí? Muy bien. Ahora como tú eres lo máximo, tú dices, profesor, inconsciente, preconsciente y consciente. Profesor, esta es la primera tópica. Así es. En la segunda tópica, tú tienes a la estructura de la personalidad. Tienes al ello, tienes al yo y tienes al super yo. El ello, como bien tú sabes, es instintivo, es primitivo, es animal, es primigenio, es natural. El ello se rige bajo el principio de placer. Así que el ello desea, quiere, posee, anhela. ¿Verdad? El yo, por otro lado, buscará como dé lugar demorar las demandas del ello. Busca como dé lugar demorar las demandas del ello. ¿Por qué? Porque el yo va a emplear el juicio, el razonamiento, la planificación. El yo vive bajo el principio de realidad. Finalmente, el superyo se encarga de qué? Se encarga del desarrollo de nuestra conciencia moral. Así que el superyo te va a censurar. ¿Qué significa? Que el superyo puede provocar en ti culpa. Ah, profesor, culpa. Así es, puede provocar culpa. Entonces, lo que voy a hacer a continuación es presentarte la pregunta del examen de admisión del 2021 de este año. Por favor, voy a compartirla ahora mismo y me confirmas si se puede ver. A ver, voy a pasar a compartirla. Esta me vino el día sábado. Esta me vino el día sábado. Me confirman, por favor, si se puede ver. Por el chat me confirman si se puede ver. Sí, muy bien. La pregunta dice así. Una adolescente necesitaba obtener 18 para aprobar un curso. Al no tener seguridad sobre sus respuestas, intentó sacar apuntes. Sin embargo, sus manos temblorosas y sudorosas no le permitían leer bien. Recordaba las palabras de su padre, quien le decía la honestidad ante todo. Desde la perspectiva del psicoanálisis, estos hechos expresan. Tú como eres lo máximo dices, profesor, de acuerdo a lo que acaba de explicar, nuestro aparato psíquico tiene tres niveles. Tiene un nivel inconsciente, tiene un nivel preconsciente y tiene un nivel consciente. Inconsciente, preconsciente y consciente. En el nivel consciente tú tienes pleno conocimiento de lo que haces, ¿sí? En el nivel preconsciente recuperas la información de tu memoria con facilidad. Y en el inconsciente están las necesidades o deseos reprimidos. ¿Sí? Muy bien. De acuerdo a la estructura de la personalidad, tú tienes un ello, tienes un yo y tienes un super yo. ¿Verdad? Muy bien. Lo que hace el ello es manifestar tus verdaderos deseos. El deseo de querer aprobar, en este caso, el caso del adolescente. El yo lo que hace es demorar las demandas del ello. El yo es lo que generaría algo como, hey, recuerda, utiliza tu razón. Mientras que el super yo lo que hace es censurar.
Ah, profesor. Entonces, cuando esta adolescente tiene sus manos temblorosas y sudorosas, está manifestando un conflicto. Así es, un conflicto entre lo que debe hacer y lo que desea. Entonces, inmediatamente aparece el super yo. El super yo, ¿qué te hace? Te censura. Te dice la honestidad ante todo. Así que, de acuerdo al psicoanálisis, la clave sería dedo. Lo que provoca el super yo es pues un sentimiento de culpa. Muy bien, ya está. Perfecto. La clave sería dedo. Por favor, me confirman si estamos de acuerdo por el chat. He notado allí que algunos ya escribieron la clave. Como su compañera, así es, Leslie Shadey, correcto. Estamos de acuerdo entonces. La clave sería dedo. ¿Listo? Muy bien, regresamos a la teoría. Entonces ya hemos podido comprender a la estructura de la personalidad para el psicoanálisis, ¿sí? El ello, el yo y el superyo. Primera tópica y segunda tópica. El psicoanálisis entonces se ha interesado por el inconsciente. ¿Pero qué métodos ha empleado? Bueno, uno de los métodos más conocidos es el de la asociación libre. Y el otro método es el de la interpretación de los sueños. Claro que conforme se fue desarrollando, desarrolló otros, como por ejemplo la transferencia, la anamnesis, etcétera. ¿Listo? Muy bien. De acuerdo a la obra de Freud llamada Mi vida y el psicoanálisis, él nos cuenta cómo interpretó alguna vez el sueño del famoso Carl Jung. Carl Jung una vez le cuenta su sueño a Freud y le dice, yo soñé que del cielo caía un caballo y sobre este caballo un jinete. El caballo galopaba con muchísima fuerza, mucha fuerza. Sin embargo, de pronto unas especies de troncos se amarraban a su cuerpo y hacían que este caballo perdiera poco a poco la velocidad, hasta terminar agotado. Como Freud ya tenía una historia clínica de Carl Jung, ya había desarrollado algún conocimiento sobre su personalidad, lo interpretó de la siguiente manera. Le dijo, el caballo es tu vigor, el jinete es tu deseo. Tú deseas continuar, deseas ejercitar tu vigor. Sin embargo, hay un miedo. Sé que tu esposa está embarazada y piensas que no será el único hijo, sino que tu familia será numerosa. Así que piensas que tus hijos van a, en cierta medida, restringir tu vigor, tus labores. Por otro lado, cuando Freud le daba una interpretación orientada más a la sexualidad, Freud ya sabía que Jung estaba involucrado con una paciente. Así que le dijo, es probable que el caballo también represente tu actividad sexual y el ser ya un hombre con varios hijos te impida disfrutar de aquellos placeres que has estado teniendo hace algún tiempo. Entonces Freud para interpretar un sueño necesitaba tener un conocimiento previo acerca de las vivencias del paciente. ¿Sí? El segundo método que empleaba el psicoanálisis y que en el examen de admisión solo se ha mencionado, no se ha preguntado sobre ello, es la asociación libre. En la asociación libre lo que se busca es una conexión entre lo que el sujeto diga de manera espontánea. Por ejemplo, imaginemos que Carmen y Juan estén comprometidos hace 8 años, ¿sí? Hace 8 años están comprometidos. Sin embargo, ya ella le ha dicho a él lo siguiente. Debemos casarnos este fin de mes, te he esperado mucho tiempo. Si no nos casamos, esto se acaba para siempre. Así que este joven ha desarrollado una preocupación muy fuerte. Entonces acude a un psicoanalista. El psicoanalista, luego de entrevistarlo, luego de conversar con él, luego de entender su problemática, le dice, mira, recuéstate en el diván y dime todo lo que se te venga a la mente apenas tú escuches la palabra que yo vaya a señalar.
Así que imaginemos que primero el psicoanalista le dice Carmen. Carmen es la madre de este joven. Ah, Carmen, bueno, mi madre, amor, cariño, dedicación, solidaridad, traición, infidelidad, matrimonio, pobreza. Luego le presenta el nombre del padre. Imaginemos que el padre se llame Omar. Omar, traición, infidelidad, pobreza, tristeza, protección, cuidado. Luego le presenta el nombre de quién, el nombre de la novia. Y él dice, ah, el amor de mi vida, la quiero, la respeto, la amo, preocupación, miedo, pobreza, matrimonio, tristeza, traición. Entonces, luego de evaluar al sujeto, gracias a la asociación libre, el psicoanalista considerará que este sujeto tiene un problema que ha reprimido tal vez, un problema acerca del fracaso matrimonial de sus padres. Entonces el psicoanalista le puede decir, yo creo que tú no le tienes miedo al matrimonio, sino a fracasar de la misma manera que hicieron tus padres. Así que de eso se trata la asociación libre. Se espera que las ocurrencias, las ideas, las imágenes, las emociones, los pensamientos, los recuerdos, los sentimientos se presenten de manera espontánea. ¿Sí? Así se pueda estructurar, organizar lo que el sujeto padece o experimenta. ¿Sí? Entonces tenemos nosotros al psicoanálisis, a la asociación libre y a la interpretación de los sueños. ¿Listo? Muy bien. Vamos a lo que nos compete. Una de las manifestaciones del inconsciente en la vida cotidiana son los actos fallidos. Ustedes seguramente los han conocido. Un acto fallido se reconoce como un simple error. Es un conflicto interno que se ha manifestado, ¿sí? Un error debido a un conflicto interno. Profesor, entonces, este error o tropiezo se puede manifestar, según Freud, de manera escrita o de manera hablada. Si el acto fallido ocurre en el habla, se llama lapsus linguae. Si el acto fallido ocurre entonces en donde en la escritura se llama lapsus calami. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué ocurre? Todos ustedes recuerdan a este famoso congresista, ¿verdad? Que hizo una juramentación en el Congreso y dijo, juro por Dios y por la plata. ¿Se acuerdan? Seguramente ustedes lo han podido ver o escuchar tal vez. Por Dios y por la plata. Y esta no fue la única vez que ocurrió. Esto también ocurrió en la juramentación de un gobierno regional. Si no me equivoco, no estoy muy seguro, pero fue en el interior del país, en el caso de un regidor. Un regidor. Profesor, ¿en serio? Así es. No es la única vez que ha ocurrido. No es la única vez que ha ocurrido. Ocurrió en el 2019. Así es. Fue un alcalde que le pidió jurar a su regidor y este lo hizo por Dios y por la plata. No fue la única vez que ocurrió. Ocurrió también en el 2019. Profesor, ¿qué significa esto? Significa que en el lapsus linguae, para el famoso psicoanálisis, en estas autoridades, más que un interés por servir a la patria, existiría un interés por enriquecerse. Por eso encuentras el lapsus de por Dios y por la plata, ¿verdad? Hace poco también una autoridad declaró ante la prensa, no sé si ustedes recuerdan, y señaló que están luchando a favor de qué, ¿te acuerdas? Era una congresista, ¿cierto? Así es, era una congresista de un partido que dice, pues, ella dijo, seguiremos trabajando a favor de la corrupción, dijo, ¿no? ¿Verdad? Así es. Allí tendrías también un lapsus. A este lapsus se le llama lapsus linguae. ¿Por qué? Porque ocurre en el habla. ¿Sí? Lapsus linguae.
Profesor, ¿y cómo sería un lapsus calami? Bueno, imaginemos que un adolescente está muy enamorado de una compañera llamada pues América, ¿sí? Compañera América. La compañera llamada América no ha sido alguien que haya estado pues, podemos decirle así, atenta a estas señales de la otra persona. Entonces, el sujeto dice, sí, América me gusta, pero no se lo he confesado. Así que imaginemos que un día llega pues el profesor de historia del Perú y le dice a los estudiantes, hoy vamos a conocer acerca de los viajes de Colón y el descubrimiento de América. ¿Sí? Así que pues el profesor dicta, ¿no? Dice, escriban en su cuaderno. El continente conocido como América fue descubierto el 12 de octubre de 1492. Entonces este chico que está enamorado pues de América escribe en su cuaderno, cuando de pronto se da cuenta que lo que ha escrito es Te amo América. Ese pues sería un lapsus calami, sería un error o tropiezo involuntario al escribir. ¿Sí? Así que en la vida cotidiana, los actos fallidos para Freud revelaban pues las verdaderas intenciones. Como bien su compañero Diego ha brindado un ejemplo, y sí, es posible que algunos le digan pues a la profesora mamá, ¿verdad? Allí podrían tener también un lapsus linguae. ¿Listo? Muy bien, entonces no se olviden, los lapsus son errores, son tropiezos que para Freud manifestarían los verdaderos motivos. ¿Sí? No se vayan a olvidar, se vayan a olvidar. Muy bien, continuamos entonces. Ahora sí, lo que más nos va a tardar y lo que ha venido en el examen de admisión del 2020. Mucho ojo, por favor, mucho cuidado. Esto vino en el 2020. ¿Qué vino, profesor, específicamente? Pues nada más y nada menos que la fijación. Que la fijación. Y hoy vamos a resolver esa pregunta de admisión y tú te vas a dar cuenta de algo. ¿De qué? Que en esta pregunta del 2021 que te voy a presentar hay alternativas parecidas, ¿sí? Pero una será la correcta. ¿Por qué? Porque emplea el término fijación. A ver, veamos esto. Freud, si bien es cierto, ha comparado la mente del ser humano con dos cosas principalmente. La ha comparado inicialmente con un iceberg. Ustedes han conocido gracias a los niveles del aparato psíquico. Y la segunda comparación que Freud hace con la mente es la de una máquina a vapor. Nuestra mente es como una máquina a vapor. Ustedes saben que las máquinas a vapor trabajan con presión. La presión es igual a la fuerza sobre área. Para que una máquina a vapor funcione de la mejor manera, debe tener alguna válvula de escape, ¿cierto? Muy bien. Esas válvulas de escape podrían ser entendidas como los mecanismos de defensa, ¿sí? Ya que estos disminuyen la tensión en nuestro aparato psíquico y permiten enfrentar la realidad, ¿cierto? Así se evita la ansiedad. Sin embargo, la energía que está al interior de esta máquina a vapor debe tener dos canales principales para su funcionamiento, el eros y el tánatos. Esto los mantiene en equilibrio. Entonces, la libido es una energía psíquica. La libido es la energía. Y esta energía para Freud se desarrolla como eros y como tánatos. El eros implica vitalidad, dinamismo, querer, poseer, anhelar. Profesor, el eros está muy ligado al principio del placer, por supuesto. En cambio, el tánatos restringe, limita, detiene. Profesor, entonces para Freud nuestra mente sería como una máquina que se constituye a partir de un sistema.
un sistema que requiere estar en equilibrio. Así es. Entonces, la energía que orienta la conducta es la libido, pero esta se desarrolla en un eros y en un tánatos. Instinto de vida, tendencia o deseo inconsciente de muerte. ¿Sí? Deben estar en equilibrio. Esta libido se va a desarrollar a lo largo del ciclo vital, en lo que hoy conocemos como el desarrollo psicosexual. Sí, desarrollo psicosexual. Entonces, este desarrollo psicosexual se realiza en 4 etapas. ¿Sí? 4 etapas. Algunas traducciones les pueden llamar fases, pero no hay problema. Profesor, pero no eran 5, escúchame. Son 4 etapas y un periodo. ¿Por qué, profesor, la distinción entre etapa y periodo? Porque en las etapas existen zonas erógenas, mientras que en el periodo no. Por eso vamos a tener etapa oral, etapa anal, etapa fálica, periodo de latencia y etapa genital. Muy bien. Empezamos con la etapa oral. ¿Sí? Etapa oral. Profesor, ¿qué hay de la etapa oral? Muy bien. Según Freud, la etapa oral es aquella etapa del desarrollo donde los seres humanos tenemos entre el nacimiento y el año y medio tendencias a desarrollar la boca como zona erógena. Por lo tanto, nosotros debemos concebir dos subetapas. Si quieres, llámale dos subfases. Una donde se encuentra placer en el chupeteo o succión y la otra que encuentra placer al morder. ¿Sí? No te vayas a olvidar. Profesor, entonces podemos hablar de una primaria y una tardía. Podemos hablar de una inicial y de una final. Así es, así es. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, de acuerdo al pensamiento de Freud, los seres humanos en esta etapa somos alimentados, somos protegidos, somos cuidados. Así, para el famoso Freud, un sujeto bien alimentado, muy bien protegido, muy bien cuidado, será un sujeto que se enfrentará con autonomía al entorno. Profesor, entonces su vínculo con el mundo será un vínculo equilibrado, por supuesto. Sin embargo, si un pequeño es excesivamente protegido, excesivamente cuidado, o como decía Freud, realiza la madre o el padre una excesiva gratificación oral, se convertirían en sujetos extremadamente optimistas, muy crédulos, demasiado confiados. Y aquellos a los cuales se les restringe la satisfacción de las necesidades serían sujetos pesimistas, sarcásticos, discutidores, hostiles. Entonces Freud halla algo muy importante. Cuando el sujeto no logra la satisfacción de sus necesidades en esta etapa, pues esos deseos, esas necesidades pasan a reprimirse, pasan a contenerse, pasan a llevarse al inconsciente y ocurre un estancamiento. A este estancamiento en el desarrollo psicosexual se le llama pues fijación. ¿Sí? Fijación. Profesor, entonces en la fijación hay un estancamiento, hay una represión de estos intereses, deseos o necesidades. ¿Y qué hace, profesor, con eso reprimido? Eso reprimido va a estar latente hasta, según Freud, ser un adulto. Y este adulto va a tratar de satisfacer esa necesidad reprimida como de lugar.
acomode lugar. Profesor, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, si los bebés no satisfacen sus necesidades, ocurre un bloqueo. Y este bloqueo lo que haría era que estos problemas se queden fijados en el inconsciente. Profesor, ¿y qué es lo que ocurre? El adulto va a tratar de satisfacerlas a como dé lugar. Entonces, un alcohólico tendría fijación oral. ¿Por qué? Porque este sujeto quiere tener a como dé lugar un placer por la vía oral. Profesor, también podría ser un sujeto que consume cigarrillos. Así es, que no puede estar sin tener ese objeto en la boca. Ah, profesor. Entonces esa sería una fijación. ¿Sí? Eso ocurriría entonces en la etapa oral. Profesor, ¿existe otra etapa? Por supuesto. Está la etapa anal. ¿Sí? En la etapa anal, tú lo que vas a tener es a un individuo que va desde el año y medio aproximadamente hasta los 3 años. Entonces, este pequeño lo que hace es desarrollar algo muy interesante. Desarrolla el autocontrol y la autorregulación. Pero esto es en relación a qué? A sus funciones básicas. ¿Como cuál es, profesor? Como bueno, la de la eliminación de excretas. Ah, ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El pequeño se ha dado cuenta que es placentero ir al baño. Ir al baño, excretar es placentero. Y eso es correcto. Los seres humanos retornamos al equilibrio cuando logramos satisfacer una necesidad. En este caso, una necesidad fisiológica. Sin embargo, Freud observa que llegando a la última parte de la etapa anal, el sujeto puede controlar sus esfínteres y siente placer al poder retener, porque significa que está en la autonomía para controlar. ¿Eso qué significa? Que aquí se van a presentar una relación entre el pequeño y los padres para lograr los hábitos de higiene. Entonces, según el famoso Freud, si los padres fuesen demasiado estricto en el entrenamiento del control de los esfínteres, entonces vas a encontrar niños que van a estallar en berrinches. Y cuando sean adultos, esta necesidad no equilibrada, no satisfecha, pues desarrolla sujetos autodestructivos. Por otro lado, esto puede implicar el desarrollo a largo plazo de una obstinación, una mezquindad o, por otro lado, sujetos excesivamente ordenados. Excesivamente ordenados. Profesor, entonces podemos inferir que las personas que ante cualquier conflicto emocional desarrollan gran resentimiento. Serían, profesor, los retentivos de la etapa anal. Así es, retienen. Profesor, el sujeto que es tacaño, ese sujeto que cuando van a comer en grupo y dicen, hey, hay que pagar, perfecto, tú tienes, sí, claro, aquí está mi parte, tú, aquí está mi parte, tú, no tengo, no tengo. Profesor, yo conozco a alguien así, alguien que siempre que salimos nunca tiene dinero. Cada vez que nunca tiene, por más que consuma en grupo, por más que coma en grupo, no tiene dinero. Bueno, para Freud ese sería un caso de un sujeto con fijación anal. Sería un sujeto que siente placer al gastar, pero no cuando tú le digas, sino cuando él quiera. Así que en este proceso él ha desarrollado claramente un egoísmo. Profesor, entonces los sujetos que son autodestructivos en relación a veces a su cuerpo, que dañan su cuerpo, o son sujetos excesivamente ordenados, excesivamente pulcros, son sujetos con una fijación en esta etapa. Así es, no te vayas a olvidar. Luego se presenta la etapa fálica, ¿sí? A ver, un minuto, por favor. Voy a
Luego tenemos nosotros para el desarrollo psicosexual de Freud a la etapa fálica. En la etapa fálica tenemos algo importante. Ustedes seguramente ya saben que es el reconocimiento de los genitales. Algo que hemos aprendido por el tema de desarrollo humano es que durante la niñez temprana, recuerden que aquí estamos en la niñez temprana, entre los 3 y los 6 años, hay un reconocimiento de nuestro cuerpo. Así que para Freud es en esta etapa donde hay un reconocimiento de los genitales, hay un entendimiento de la diferencia corporal. ¿Qué debemos saber nosotros? Debemos saber nosotros que aquí se realiza el complejo de Edipo. Ustedes que son lo máximo saben que para Freud el complejo de Edipo se constituye como, primero, la madre ha protegido al pequeño, lo ha alimentado, lo ha cuidado. Sin embargo, al llegar a los 3 años, se espera que este pequeño socialice más. Entonces, cuando es forzado a socializar, tiene que separarse de la madre. Sin embargo, este pequeño va a querer regresar con la madre a como de lugar. ¿Por qué? Porque es el objeto deseado. Freud incluso utiliza el término llamado oceanidad. ¿Por qué? Porque llega a complementarse, dice el pequeño, con la madre. Entonces, el pequeño quiere regresar con la madre, pero ¿quién le impide el acceso a la madre? El padre. Entonces aquí pueden ocurrir dos cosas. La primera es que el pequeño reprima esa necesidad de estar con su madre, desarrolle una fijación y siendo un adulto busque satisfacer esa necesidad a como de lugar. De tal manera que una fijación en la etapa fálica para el pequeño genera en el adulto un sujeto promiscuo, un sujeto que se vanaglorie de las proezas sexuales, vanidoso y egoísta. Ahora, para Freud, el complejo de Edipo se supera cuando el niño se identifica con el padre. Entiende que puede ser como él para acceder al objeto valioso. Entonces, según Freud, tienes dos alternativas. Reprimir ese deseo y desarrollar una fijación que cuando seas un adulto la busques satisfacer a como de lugar, o identificarte con tu padre y superar el complejo de Edipo. No te olvides. Entonces tienes dos, ¿sí? La fijación y la superación a través de la identificación. Ustedes deben recordar, y ya lo hemos trabajado en clase antes, que el famoso Carl Jung desarrolla el complejo de Electra. Ocurre que el famoso Freud consideraba que en el caso de las niñas hay un acercamiento para con el padre, ¿verdad? Y esto Carl Jung lo desarrolló un poco más y le dio el nombre de complejo de Electra. La pregunta es, el niño se acerca a la madre. ¿Por qué? Porque la madre lo alimenta. Hay una necesidad fundamental allí, la alimentación y la protección. Pero el padre no alimenta a la niña, no le da de lactar. ¿Por qué la niña tendría que acercarse al padre? Tendría que acercarse según Freud, ¿por qué? Para su pensamiento, contextualice en inicios del siglo XX, para Freud, el sujeto, en este caso la mujer, tiene una necesidad de ser protegida por un hombre. Lo que Freud le llamó, y esto es parte de la teoría, no me la estoy inventando, la envidia del pene. Así le llamó Freud. Entonces, en el complejo de Electra tienes a la necesidad de la niña por estar con el padre. Ahora, la niña puede notar que su madre le impide el acceso a su padre. Entonces, la niña también puede reprimir esa necesidad, desarrollar una fijación y en la adultez buscar satisfacerla como de lugar. En este caso, tú vas a notar, y lo puedes observar en la diapositiva y la teoría, que la mujer desarrolla pues promiscuidad, ¿sí? Y en ambos, la fijación promueve sentimientos de baja autoestima, timidez o minusvalía.
Sin embargo, en el caso de la mujer, en el caso de la niña, además de la fijación, tienes la opción, la alternativa de que la niña supere el complejo de Electra cuando se identifica con quién, con su madre. Profesor, entonces Freud considera que la fijación en la etapa fálica se supera con la identificación para con los padres. El niño se identifica con el padre, la niña se identifica con la madre. ¿Sí? Como has podido notar, en estas primeras tres etapas del desarrollo psicosexual, el principio de placer para Freud es dominante. Si bien es cierto, el yo ya existe. Los seres humanos, en la medida que buscamos satisfacer una necesidad, desarrollamos una planificación, una estimación del tiempo, empleamos el juicio. El yo está, el yo existe. Sin embargo, para Freud, el principio de placer es dominante, dominante sobre el principio de realidad. Profesor, pero ¿en qué etapa del desarrollo psicosexual el principio de realidad y el yo se hace más fuerte? Se hace más fuerte, según Freud, en el periodo de latencia. En el periodo de latencia, o lo que llamó Freud el periodo de calma sexual, los seres humanos desarrollamos una disminución de qué? Desarrollamos una disminución de querer involucrarnos con el sexo opuesto. Entonces puedes notar que en el periodo de latencia los niños se juntan con los niños, las niñas se juntan con las niñas. En este periodo de latencia entonces nosotros sabemos muy bien que hay una calma sexual. Profesor, podemos inferir que en el periodo de latencia el yo se hace más fuerte y el super yo empieza a censurar con mayor énfasis. Así es. Profesor, ¿y esto a qué se debe? Recuerden ustedes su clase de desarrollo humano. ¿A qué edad empieza el desarrollo moral? A los 4 años. ¿A qué edad Piaget te dice que se presenta la subetapa intuitiva? A los 4 años. ¿A qué edad Freud te está diciendo que aparece el periodo de latencia? Posterior a los 6 años. Profesor, tienen una cronología parecida. Así es, de eso se trata. Y esto es algo importante y yo quiero mencionarlo porque, mira. En el examen de admisión de este año, del día domingo, para el curso de filosofía, ojo, me presentaron dos textos y dos preguntas que combinaban los textos. No sé si lo pudiste ver, confírmame si tuviste la oportunidad de revisarlo. Me presentaron el día domingo, ojo, texto A y texto B. Texto A y texto B. Entonces, en el texto A me presentaron a dos filósofos y en el texto B me presentaron a dos filósofos. Además, tanto el día sábado como el día domingo en psicología han presentado textos también, textos y gráficas. ¿Sí? Entonces, te voy a mencionar algo que es muy importante. Mira, tanto Freud como Jean Piaget llegaron a un encuentro en sus teorías. ¿Cómo así? Mira, tú sabes que para Jean Piaget, el ser humano desarrolla algo denominado el pensamiento egocéntrico, ¿sí? El pensamiento egocéntrico. Y cuando el ser humano logra alcanzar las operaciones concretas, logra desarrollar las operaciones formales, se espera la superación del pensamiento egocéntrico. ¿Sí? Muy bien. Pues déjame decirte que en la obra de Jean Piaget, llamada Seis estudios de psicología, cuando Piaget habla del descentramiento en las operaciones concretas, ¿saben a quién cita Piaget? A Freud. Lo vas a encontrar en el pie de página. Dice Piaget, así como señala Freud, los seres humanos desarrollamos tendencias que van desde el interior y hacia el exterior, y efectivamente superamos un egocentrismo. Dejamos de mirar nuestras necesidades para orientarnos hacia el exterior. Piaget citando a Freud.
Entonces hay un encuentro de sus teorías. ¿Por qué? Porque mientras que en la teoría de Jean Piaget se supera el egocentrismo cognoscitivo, en la teoría de Freud se supera el egocentrismo sexual. Ah, entonces el periodo de latencia, si te das cuenta, coincide con las operaciones concretas, con la moral convencional de Kohlberg. Ahí está el encuentro, ahí está el encuentro. Profesor, entonces, cuando llega la etapa genital, la etapa del nuevo despertar sexual, Freud dice, si el ser humano ha logrado satisfacer sus necesidades previamente, el impulso sexual se orientará hacia el exterior de manera saludable. Es el clásico enunciado, me amo a mí primero y amo saludablemente a los demás después. Claro, profesor. Entonces, en la etapa genital, según Freud, se espera que la gratificación inmediata de los deseos involucren también la participación del otro, de manera responsable y preocupada por los demás. Ahí está el encuentro. Entonces, no vaya a ser que en el curso de psicología te vayan a presentar, por ejemplo, a Piaget con Freud o a Piaget con Kohlberg. Entonces tienes que estar atento. Mucho cuidado con eso. ¿Sí? ¿Me confirman, por favor, si se pudo entender? Por el chat me confirman si estuvo claro eso. Si llegamos a una comprensión de ello, por favor. ¿Sí? Mucho cuidado entonces, no vaya a ser que en psicología también te coloquen texto A, texto B y te pregunten cruzado. Fueron preguntas cruzadas, ¿ya? Entonces, en la etapa genital, Freud esperaba que un adulto saludable pueda orientar su deseo sexual hacia el exterior y vivir de manera responsable. ¿Listo? Muy bien. Lo tenemos entonces. El desarrollo psicosexual para el famoso Freud. Ahora debemos conocer a los mecanismos de defensa. Freud desarrolló los mecanismos de defensa de manera sistemática, pero no tan profunda, en su obra llamada Inhibición, Síntoma y Angustia. Allí desarrolló algunos mecanismos como por ejemplo la represión. Sin embargo, la hija de Freud, llamada Anna, desarrolló una obra llamada El yo y los mecanismos de defensa. En esa obra, El yo y los mecanismos de defensa, Anna Freud señala que los mecanismos de defensa son estrategias psicológicas, cuyo objetivo es evitar estados de preocupación intensos, es decir, evitar una hipersensibilidad, es decir, mantener el equilibrio, evitar la ansiedad. Estos mecanismos de defensa se han clasificado de muchas maneras, pero para el examen de admisión debemos conocer a los siguientes. Hay que conocer a la negación, la represión, la proyección, la identificación, la regresión, la intelectualización, la formación reactiva, el desplazamiento y la sublimación. ¿Sí? Muy bien. El orden con el cual se los voy a explicar va a ser desde el interior hacia el exterior. Yo les voy a explicar los mecanismos de defensa que van desde el interior hacia el exterior. Por ejemplo, aquellos mecanismos de defensa que tratan básicamente con uno mismo son la negación, la represión, la regresión y la intelectualización. Y te voy a explicar la diferencia entre intelectualización y racionalización. Te voy a explicar la diferencia. Una vez que te explique los mecanismos de defensa que se tratan con uno mismo, vamos a ver a los mecanismos de defensa que involucran a los demás, es decir, que ahora van hacia el exterior. Allí vamos a encontrar el desplazamiento, la sublimación, la proyección y bueno, el nexo que conecta a los del interior con el exterior llamado formación reactiva. ¿Sí? Muy bien.
Empezamos entonces con el primer mecanismo de defensa, la negación. El mecanismo de defensa llamado la negación se caracteriza por no reconocer, por evitar aceptar una realidad amenazante. Una realidad amenazante. ¿Sí? Profesor, ¿y esto en qué consiste? Bueno, podemos encontrarlo en este caso. Imaginemos que un sujeto tiene una vida saludable, ¿sí? Saludable, hace deporte, come bien, duerme sus horas, pero de pronto el sujeto empezó a presentar un malestar respiratorio, así que empezó a experimentar fiebre, dolor de garganta, y bueno, cuando va al médico, el médico le hace unas pruebas y le dice, usted lamentablemente tiene cáncer. Y debido a la rapidez y manifestación de sus síntomas, lamentablemente usted ya hizo metástasis. Como ustedes son de semestral, ya saben, ¿verdad? ¿Qué es esto? La metástasis. Muy bien. Un sujeto al recibir esta noticia puede emplear un mecanismo de defensa con el propósito de evitar que su proyecto de vida, su vida familiar, desde la impresión se caigan, puede negarlo. Decir, no, 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 yo solo tengo una bronquitis. No, 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 yo soy muy saludable, hago deporte. Esto seguramente es una infección a la garganta. No, 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 no pasa nada. Tendré que ver a otro médico, pues. Esa es la negación. En la negación se evita reconocer una realidad amenazante. Profesor, ¿esto puede ocurrir en otros contextos que no sean los de salud? Sí, puedes encontrarlos en la vida cotidiana, por ejemplo en las escuelas, cuando por ejemplo el maestro le dice al padre de familia, señor, ¿sabe que su hijo está comportándose muy mal, ha golpeado a otro adolescente? No, imposible, mi hijo no hace eso, por favor, usted está mintiendo. ¿Cómo se le ocurre decir algo sobre mi hijo? Pero mire, aquí está el video donde ven cómo el pequeño está muy tranquilito. Este pequeño lamentablemente es alguien que le hacen bullying. Miren cómo su hijo lo maltrata. No, no ha pasado nada, no le ha hecho nada. Mire que hay una negación. ¿Por qué? Porque si el padre reconociera que ha malcriado a su hijo, pues entraría en un estado de ansiedad y de tensión grande. Así que la negación en realidad es el mecanismo de defensa más común. ¿Sí? La negación. Muy bien. Lo tenemos entonces. Negación. ¿Listo? Muy bien. Vamos desde el interior hacia el exterior. Seguimos en el interior. La represión. Creo que esto ustedes lo dominan muy bien. Saben muy bien ustedes que el mecanismo de la represión lo que hace es desarrollar, ¿qué cosa? Una conducta, un comportamiento propio de una etapa anterior en el ciclo vital. ¿Sí? Anterior en el ciclo vital. Profesor, ¿cómo es esto? Sí. Por ejemplo, imaginemos el caso del desarrollo humano que ya les había explicado. Este caso donde el adulto intermedio dice, ay, quiero irme, me voy. Me voy 5 días con mis amigos, no me escribas, le dice a su esposa, no me importa lo que ocurran con los niños, yo me voy. Entonces, querer vivir una supuesta juventud despreocupada y responsable, tal como se espera que lo realice un adolescente o un adulto temprano, pero claro, mal educado, es una regresión. Ahí estamos en regresión, ¿sí? La represión ya la hemos tratado, regresión. La represión ya tú sabes que se manifiesta en el olvido. Ahora, más adelante te voy a explicar eh, cómo la represión es un antecedente fundamental al desplazamiento, ¿ya? Así como en la formación reactiva. Pero por ahora voy así, le voy dando ese orden, ¿sí? Negación primero.
La represión ya la hemos visto con el olvido reprimido muchas veces. Voy a la regresión. La regresión se caracteriza por adoptar conductas anteriores en el ciclo vital. ¿Sí? Una persona puede señalar lo siguiente. Me peleé con mi esposa. Pues bien, me voy llorando a la casa de mi madre y me quejo con ella porque no me trata como tú lo haces. Es una regresión. ¿Sí? Recuerden que todo esto debe ser inconsciente. Profesor, otro ejemplo de regresión, no represión, a regresión. Bueno, otro ejemplo de regresión puede darse en el caso, imaginemos, de una mujer que ya ha alcanzado determinada edad, es una adulta intermedia. Sin embargo, experimenta fuertes sentimientos de soledad. ¿Por qué? Porque no tiene una pareja, ni amigos cercanos, ni gente que la rodea y se interese mucho por ella. Así que de pronto ella ha empezado a vestirse como una adolescente. ¿Sí? Si ella fuera consciente de lo que hace, no hay problema, ya que forma parte de su voluntad y el desarrollo de su personalidad. Pero si ella lo hace debido a que, como un mecanismo de defensa, sostiene que siendo joven fue atractiva y muy querida por los demás, es un mecanismo de defensa. ¿Se dan cuenta? Es una estrategia psicológica. Allí tienes otro ejemplo de regresión. Profesor, otro ejemplo de regresión, bueno, uno de los más comunes que encuentran en las prácticas, en las guías, es que cuando nace un hermano en la familia, el hermano que viene próximo a él empieza a volver a utilizar pañales, se pone un chupete en la boca, eh, ya me olvidé del nombre, no es el biberón, ¿no? Un chupón. Utiliza un chupón y actúa como si fuera un infante, cuando en realidad es un niño temprano. Eso también sería una regresión. ¿Sí? Se adoptan conductas anteriores en el ciclo vital. Entonces, primero hemos visto a la negación, la represión la conoces muy bien, la regresión te acabo de explicar. Estamos en el interior. Continuamos ahora sí. Aquí es donde me voy a demorar un poco. Pero esto te lo tengo que explicar bien. Mira, hay una diferencia entre la intelectualización y la racionalización. Mira, en esta diapositiva tienes un buen ejemplo de intelectualización. Por ejemplo, Tina es una adolescente a la cual no han invitado a una fiesta. Allí tienes el ejemplo. El ejemplo dice, después de saber que no fue invitada a la fiesta de disfraces de un compañero, Tina analiza tranquilamente las maneras en que se forman las pandillas sociales y su función en la regulación y control de la vida escolar. La intelectualización es un mecanismo de defensa donde el sujeto piensa de manera compleja y desarrolla una serie de motivos. ¿Para qué? Para enfrentar una situación estresante. Quiere decir, profesor, que en la intelectualización tienes niveles altos de abstracción. Hay niveles altos de abstracción. Profesor, ¿y cuál es la diferencia con la racionalización? Que en la racionalización tú lo que haces es justificar una serie de pensamientos, sentimientos y conductas incorrectas, ¿sí? Que tú consideres que son incorrectas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Imaginemos que Tina, para la intelectualización, sea una persona que de acuerdo a las características de su personalidad, ¿sí? Sean estas incompatibles con el entorno en el que vive. De repente es una persona apática, de repente es una persona poco sociable y aún así esperar a que la invitaran, pero no la invitaron. Entonces ella ¿qué hace? Construye una serie de teorías. ¿Para qué? Para identificar un supuesto motivo por el cual no la invitaron. Entonces, en la intelectualización hay todo un armado teórico, una abstracción compleja para no poder
Así es, reconocer que hay ciertos factores que obedecen a una explicación del comportamiento. En este caso, que no le hayan invitado a la fiesta. ¿Sí? Profesor, entonces usted me está diciendo que en la intelectualización hay una serie de excusas exageradas. ¿Y qué hay en la racionalización? La justificación de mis pensamientos o sentimientos incorrectos. Por ejemplo, imaginemos que una persona se presenta a un puesto de trabajo, ¿ya? Y cuando ella realiza la entrevista, ¿listo? No emplea su inteligencia emocional, no la emplea. La entrevistan, le plantean alguna situación y ella no es empática ni asertiva, ¿ya? Falla en eso, falla en eso. Sin embargo, cuando sale de la entrevista, pasan los días y no la llaman para contratarla, cuando conversa con una amiga le dice, ¿sabes qué? Yo creo que no me contrataron por algo muy sencillo. ¿Qué cosa? Las vibraciones de esa empresa. Cuando yo llegué a esa empresa, yo sentí una energía pesada. Es más, creo que quien me entrevistó era, no sé, creo que era Géminis. Y tú sabes, pues yo soy Tauro. Así que no, nada que ver. No me iba a ir bien en esa empresa. No, no me iba a ir para nada bien. Entonces, esa persona está tratando de justificar su falta de inteligencia emocional con el hecho de que algún movimiento de algún planeta o alguna tendencia en la astrología determina el comportamiento de los demás. ¿Sí? Entonces tienes allí un caso de racionalización. En la racionalización hay una justificación de la conducta incorrecta, el pensamiento, ¿sí? En cambio, en la intelectualización hay una abstracción muy elaborada. Aquí tienes que se hablan de pandillas sociales, de función de la regulación y control de la vida escolar. ¿Se dan cuenta? Muy bien. Tenemos la diferencia entonces entre intelectualización y racionalización. Seguimos en el interior. Vamos con la última que corresponde al interior, la identificación. Para la famosa Ana Freud, la identificación es la adopción de ciertas conductas, ciertos modelos, que lo que hacen es sentirnos más seguros. ¿Cómo así, profesor? Sí, esto lo puedes encontrar en los adolescentes. En los adolescentes podemos nosotros saber que como parte del desarrollo humano hay una búsqueda de identidad, ¿sí? Entonces ellos tienen creencias, sentimientos, pensamientos, expectativas con las cuales se sienten comprometidos. Muy bien. A veces experimenta un miedo a no ser aceptado tal y como somos, ¿verdad? Con nuestras cualidades, con nuestros defectos. En ese sentido, como mecanismo de defensa para evitar la ansiedad que nos lleva a pensar que nadie nos va a querer tal y como somos, adoptamos pues un modelo. La persona más popular de la escuela puede ser un cantante, puede ser un actor, puede ser un deportista. ¿Sí? Entonces adoptamos las características del comportamiento de aquella persona que es socialmente aceptada, socialmente valorada. ¿Sí? Muy bien. Esa es la identificación. Listo. Ahora vamos con el mecanismo de defensa que es como una bisagra, que conecta lo del interior con el exterior. Y este mecanismo de defensa es la formación reactiva. La formación reactiva es un mecanismo de defensa donde el sujeto tiene pensamientos, sentimientos y conductas incorrectas que no las reconoce, sino que busca reemplazarlas por el opuesto. Así que en ese intento por reemplazarla por el opuesto, se manifiesta como exagerada.
Una de las características fundamentales de la formación reactiva es la exageración. Exageración. Profesor, entonces pensemos en el caso de una persona que ha sido en su niñez rechazada por su madre. Y esto hace que ella pues guarde cierto rencor. Sin embargo, al no poder reconocer estos sentimientos, pensamientos y conductas, lo que hace es cambiarlas por el opuesto y exagerarlas. Así que a su madre le hace regalos exagerados, anuncia constantemente que las quiere mucho por aquí y por allá. Muchos psicoanalistas posteriores, claro, a Freud, señalaban, por ejemplo, que en la vida política hay mucha formación reactiva. ¿Cómo así que en la vida política, profesor? Sí, muchos psicoanalistas, uno de ellos, por ejemplo, el famosísimo Eric Fromm, señalaba pues que en la vida política existía mucha formación reactiva. Aparecen en la televisión y en los medios políticos que dicen yo soy así, soy así, soy asá. Representantes públicos que en la prensa exageran sus supuestas cualidades cuando luego de algunos años nos damos cuenta de qué cosa, de que esconden todo lo que en realidad, así es, son. Bien ocultos tenían ciertos delitos, ciertos intereses, ciertas tendencias totalmente opuestas a las que aparentan. Esa es la formación reactiva. ¿Sí? Muy bien. Aquí en la diapositiva tienen un buen ejemplo. Aquí dice, Michael manifiesta con aspavientos que nunca tomaría ventaja de un empleado rival, aunque su conducta indica lo contrario. ¿Sí? Formación reactiva. Muy bien, ahora sí, trabajamos los mecanismos de defensa que van hacia el exterior. Aquí ya debemos trabajar el desplazamiento, la sublimación y la proyección. En el desplazamiento, tú tienes un interés, un deseo y una necesidad. Sin embargo, no puedes concretarla con un objeto. Así que buscas un sustituto. Por ejemplo, imaginemos que un sujeto trabaje largas horas y es maltratado por su jefe. Al no poder reaccionar contra él, tiene que reprimir esa ira, ¿sí? Entonces, al reprimir esa ira, hay un conflicto latente. Cuando llega a su casa y su hijo hace una broma, uy, desata su ira con él. De repente le pega. ¿Sí? Allí tienes un desplazamiento. Aquí en la diapositiva tienes un muy buen ejemplo también. Dice así. Enojado con la petición poco razonable del maestro de que rehaga su trabajo de fin de cursos, pero temeroso de confrontarlo, Nelson llega a casa y le grita a sus compañeros por decirle qué hacer. Esto del desplazamiento lo puedes encontrar de manera regular en la vida cotidiana. Esto lo puedes encontrar en casa, lo puedes encontrar en un restaurante, en un banco, en una oficina. ¿Por qué? Bueno, ya saben ustedes, de acuerdo al famoso Daniel Goleman, no aprendemos de manera regular a gestionar nuestras emociones. Ustedes saben que gracias a la inteligencia emocional sabemos que hay que buscar actividades donde canalizar nuestras tensiones, la música, el arte, el deporte, etc. Luego tenemos a la sublimación. La sublimación es el desplazamiento socialmente aceptado, socialmente valorado. Por ejemplo, ustedes saben muy bien que si un sujeto se dedica a la escritura de la poesía y lo que hace es utilizar como material todas esas experiencias tristes que ha vivido, entonces está reorientando sus motivos y sentimientos hacia canales socialmente más aceptados. ¿Sí? Freud en El malestar en la cultura habla de la religión. Él consideraba que en la religión encontrábamos a la sublimación. ¿Por qué? Porque ante la ausencia de un padre, ante la ausencia de una madre, tenemos a un Dios que todo lo puede, que todo lo sabe y que está en todo lugar. ¿Sí?
Y bueno, formar parte de una religión para Freud es sublimar, es un desplazamiento socialmente aceptado. ¿Sí? Ahí está el objeto deseado. ¿Se dan cuenta? Sublimación. Y para terminar, tenemos a la proyección. La proyección lo que hace es presentar un mecanismo de defensa donde tú tienes pensamientos, sentimientos y conductas, comportamientos, ¿sí? Comportamientos que tampoco puedes aceptar que son tuyos. ¿Y qué haces? Se lo atribuyes a alguien más. Generalmente la proyección es espontánea, ocurre de pronto. Y cuando ocurre, lo que dice no está vinculado a lo que se trata. ¿Cómo así, profesor? Sí, ocurre de pronto. Generalmente es una acusación también, generalmente. Por ejemplo, imaginemos que Fabián y Martín sean empleados de una empresa y que al final de un día ya salieron de trabajar, ¿sí? Salieron de trabajar. Entonces de pronto uno le dice al otro, oye, de la nada, sí, de la nada, le dice, oye, me he dado cuenta que no miras a las mujeres como antes, ¿ah? Creo que sufres de impotencia, así de la nada. Bueno, ocurriría entonces para el psicoanálisis de Freud que quien está experimentando la impotencia y la atracción ya no hacia las mujeres sería pues el sujeto quien lo dice, ¿verdad? Es quien lo dice. Otro ejemplo podría ser el siguiente. Mateo llega a trabajar a una empresa y la señorita que trabaja en la oficina próxima a su establecimiento le dice, hey, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Es que te noto un poco cansado y preocupado. No, no, todo bien. Más bien este fin de semana pude dormir un poco más y salir con mis amigos. ¿Así? Ah, y ahora Mateo le pregunta a la señorita. ¿Y tú cómo estás? Bueno, la verdad es que tuve muchas cosas que hacer el fin de semana, se me juntó trabajo y no pude dormir lo suficiente. Además tuve un conflicto con mi hermana mayor. ¿Quién es en realidad quien está cansada, aburrida y triste? La señorita. Solo que ha proyectado eso hacia el joven que conoce. ¿Se dan cuenta? Ahí está la proyección. ¿Listo? Muy bien. Hemos conocido entonces a los mecanismos de defensa. Muy bien. Lo que vamos a hacer ahora es resolver las preguntas de la guía. Resolveremos la guía y luego vamos a trabajar primero con las preguntas de admisión sobre psicoanálisis, que son varias, y para terminar resolveremos las que nos alcancen, claro está, algunas preguntas sobre qué. Ojo, sobre el examen de admisión. He traído varias preguntas del examen de admisión del sábado y el domingo, ¿sí? Así que resolvemos la guía, resolvemos preguntas de admisión después. Muy bien. Participen entonces mucho en la resolución de la guía. Así tendremos tiempo para las preguntas de admisión. Muy bien, empezamos. Primera pregunta de la guía. Primera pregunta de la guía. Margarita fue víctima de violencia doméstica hasta los 6 años, edad en la que unos vecinos denunciaron la situación y ella pasó a potestad de sus tíos que viven en el norte del país. Actualmente tiene 25 años, está terminando la carrera de obstetricia y asegura que no puede recordar las experiencias penosas de su infancia. El mecanismo de defensa que explica esta situación es la... Por supuesto, regresión, proyección, muy bien. Perdón, estamos en la uno, ¿no? Así es.
Ah, ya, represión, claro que sí. Clave de la uno, dedo. Lo siento, estaba viendo las preguntas de admisión que tengo que proyectarlas aquí. Las estaba abriendo ya. Listo. Uno, dedo. Perfecto, Leslie. Muy bien, Shadey. Muy bien, Diego. Pregunta número 2. Un profesor siente celos profesionales hacia una colega, pese a que en público lo elogia exageradamente. Ahí está. Este es un fenómeno psíquico llamado formación reactiva, que según el psicoanálisis vendría a ser. ¿Cuál es la clave de la número 2? La clave de la número 2, por supuesto. Ya está. Muy bien, Azucena. Muy bien, Diego. Un mecanismo de defensa. 2, avión. Pregunta número 3. Respecto a la teoría de la personalidad de Freud, son verdaderos los siguientes enunciados. Así es. El yo es la parte racional de la mente. Correcto. Desarrolla el juicio, la planificación. En el ello están las pulsiones innatas que el sujeto intenta satisfacer. Correcto también. Número 3. El yo consta de procesos mentales y el sentido común. Eso también es correcto. Y la número 4 dice, en el superyo se encuentran las restricciones morales. Correcto. Así que la clave, como bien señala Azucena y Leslie, además de Shadey, sería avión. Clave de la 3, avión. Pregunta número 4. ¿Qué estrategia mental emplea Ricardo cuando no puede recordar experiencias penosas de su infancia? Sencillísimo. Otra vez, muy bien, dedo. Olvido por represión. Clave de la 4, dedo. Pregunta número 5. Es la etapa psicosexual que surge en la adolescencia, cuando maduran los órganos genitales y el impulso sexual, el cual antes era autoerótico. Se busca satisfacer a partir de una interacción genuina con el sexo opuesto. Por supuesto, muy bien Shade y muy bien Diego, muy bien Leslie, sencillísimo. Clave dedo. Pregunta número 6. El gerente le grita al obrero, el obrero a su mujer, la mujer al niño y el niño al perro. Esto evidencia el mecanismo de defensa del yo llamado. Bueno, la única posible sería pues, así es, el desplazamiento. Muy bien Diego, muy bien Azucena, muy bien Leslie. Clave de las 6, avión. Pregunta número 7. Cuando Rubí va a una fiesta, se comporta seductoramente con los muchachos. Ella no se percata de su comportamiento y sin embargo critica cuando observa esto en otra chica. A este mecanismo de defensa se le denomina. Claro, ella está, así es, le está atribuyendo a otros, ¿verdad? Los pensamientos, sentimientos o conductas que ella experimenta. Entonces, la clave sería pues aquí, beso, proyección. Muy bien, Diego, muy bien, Azucena. Perfecto. Pregunta número 8. Los llamados lapsus son principalmente. Número 8. Los llamados lapsus son principalmente.
Por supuesto, debemos asumir que los elapsus son equivocaciones, ¿sí? Son errores. Clave de la 8, avión. Pregunta número 9. Un artículo periodístico refiere lo siguiente. La Policía Nacional del Perú intervino a dos sujetos que se encontraban en los exteriores de la explanada norte del Estadio Nacional, con 7 entradas falsas. Al ser intervenidos, el primero aseguró desconocer que las entradas que vendía eran falsas, mientras que el segundo no se mostró arrepentido y solo se reía como una muestra de burla ante su captura. Considerando la teoría psicoanalítica, en relación con el caso, es correcto afirmar que, número uno, el id de los detenidos se rige por el principio de la realidad. Bueno, eso en realidad es, a ver, falso, ¿verdad? Porque es el principio del placer. 2. El caso ejemplifica el mecanismo de defensa llamado sublimación. No, ya que lo sublimado es algo socialmente aceptado. Y la 3 dice, la falta, perdón, aquí es falso, ¿no? Porque he puesto verdadero. Falso. Y la 3 dice, la falta de arrepentimiento refleja un débil desarrollo superyoico del detenido. Eso es correcto. Así que la clave aquí sería solamente 3. Solo 3. Muy bien. Muy bien, Leslie, muy bien, Shade y muy bien, Azucena. Última, la número 10. Enrique es un niño de 4 años que duerme con su muñequito en forma de gato. Cuando se orina en la cama y la mamá le dice quién se orinó en la cama, ya no debes orinarte, él le responde, no mamá, fue el gato. Según esto, Enrique usa un mecanismo de defensa llamado, por supuesto, la proyección. Muy bien. Hemos terminado entonces las 10 preguntas de la guía y hemos desarrollado la teoría. Por favor, me confirman si estamos listos para las preguntas de admisión. Muy bien, cerramos este archivo. Vamos primero con las preguntas de psicoanálisis y luego vamos con las preguntas del día sábado y domingo. ¿Sí? Muy bien. Dejamos de compartir por aquí. Y aquí están las de psicoanálisis. Debo cerrar esto. Y ya. Muy bien. Listo, son exactamente las 11:36. 11:38. Leo tu clave. Vamos.
Respecto a la formación de la personalidad, el psicoanálisis sostiene que, ¿cuál sería la clave a esta pregunta? Los leo. Los leo. A ver, vamos a abrir el chat. A ver, vamos a abrir el chat. Uy, veo que no han escrito clave. Ah, recién están escribiendo. Beso, 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 Leo. A ver, beso nuevamente. A ver, la etapa de latencia no es la más importante en el desarrollo. ¿Dónde está eso? No está en la teoría eso. ¿No sería acaso, a ver, enano, el temperamento está determinado genéticamente? Eso es cierto para la personalidad, pero el psicoanálisis no habla de lo genético. La clave es dedo. El niño nace con una serie de impulsos inconscientes. La clave aquí sería dedo. ¿Sí? De acuerdo al psicoanálisis, sabemos que el inconsciente alberga las motivaciones primarias. La clave sería dedo. ¿Sí? Vamos con otra pregunta. Esta de aquí es la que han visto en su guía. Esta de acá. 2010-2. Son las 11:40. 11:42. Leo tu clave. Vamos.
Matías aspira a ser ingeniero de sistemas, pero no llega a alcanzar vacante en una prestigiosa universidad donde proyectado estudiar esta carrera. Ante esto afirma: qué bueno que no ingresé, mejor estudio ensamblaje y programación de computadoras, termino más rápido y encuentro trabajo con mayor facilidad. La situación revela un caso de... Muy bien, Diego, muy bien, Patricia, muy bien, Leslie, muy bien, Azucena. La clave sería casa. Racionalización. Muy bien. Siguiente pregunta, 11:46. Leo tu clave. Vamos. Cuando el individuo reprime sus energías vitales, derivándolas a otras actividades socialmente valoradas, ocurre una... Creo que aquí todos tenemos la clave, es muy sencilla. Por supuesto, muy bien Diego, muy bien Leslie, muy bien Lenin, muy bien Shade y muy bien Fabricio, así es, la sublimación. Vamos con la última, 2021. A las 11:49 leo tu clave. Vamos.
Según el psicoanálisis de Freud, la personalidad se desarrolla en varias fases, en las cuales surge un conflicto entre la gratificación de los instintos y las limitaciones del mundo externo. De esta manera, si los instintos no son satisfechos, entonces, como bien lo han notado ustedes y lo han escrito también en el chat, tenemos que la clave sería beso. ¿Por qué la clave es beso y no es dedo? Bueno, porque beso trabaja con un término exclusivo del psicoanálisis. También dedo podríamos tener al humanismo de Maslow con un conflicto que también permanece. ¿Sí? Así que de acuerdo a la teoría psicoanalítica, la mejor categoría, incluso en la letra D podríamos poner a otros autores, pero en el psicoanálisis se utiliza un término para ello, y es el término de la fijación. Por eso la clave aquí así es beso. Muy bien, listo. Clave entonces de la 2021, beso. Muy bien. Voy a presentarles a continuación las preguntas de admisión del examen del día sábado. Y si nos alcanza el tiempo, les presentaré también las del domingo. ¿Sí? Me confirman entonces por el chat si estamos de acuerdo con la clave de esta pregunta. Me confirman, estamos de acuerdo. Podemos continuar, podemos pasar a las preguntas de admisión del sábado. Me lo confirma por el chat. Bien. Muy bien. Tenemos esta pregunta de admisión del día sábado. Así que eh, vamos nosotros a tomarnos 2 minutos. 11:54, leo tu clave. Vamos. La conducta de un bebé expresa una fuerte necesidad de establecer un vínculo afectivo que se manifiesta en
en el cual a su vez le permite experimentar situaciones que le brindan confianza y seguridad. Como ustedes saben muy bien, el apego es el vínculo afectivo entre el infante y su cuidador primario. Como vieron en el 2018 y tuvimos la oportunidad de resolver en clase, se presentaba que no es exclusivo con los padres, sino con aquel quien lo cuida, ¿cierto? Entonces, la pregunta se orienta a cómo se manifiesta, no cuál es su función, sino cómo se manifiesta, ¿sí? Cómo tú lo observas. Tú dices, ¿cómo observo el apego? Bueno, el apego se observa cuando el ser humano busca la cercanía física y se aproxima a su cuidador. Muy bien. La clave entonces sería dedo. Clave dedo. Muy bien, Azucena. Muy bien, Diego. Muy bien, Shadey, Leslie, Fabricio, Patricia. Excelente. Vamos con esta pregunta sobre la motivación en el pensamiento de Maslow. 2 minutos para la lectura y presento las preguntas. Vamos. Muy bien, vamos con la primera pregunta. Dice así la primera pregunta. A partir de la información brindada en el gráfico y en el texto, se puede inferir que, 11:59, leo tu clave. Vamos. De acuerdo a la jerarquía de las necesidades de Maslow, se espera que la necesidad de seguridad, que es la ausencia del miedo, nos lleve a desarrollar buena relación con los demás posteriormente, ya que el sentido de pertenencia, amar y ser amados depende de la necesidad previamente desarrollada. Entonces, como bien nos señala
Así es. A ver, vamos a ver. Creo que no he visto bien las claves. Vamos a abrirlo. A ver, dedo, 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 dedo. A ver. Dedo dice, una persona sin reconocimiento social, al no satisfacer esta necesidad básica, no podrá satisfacer sus necesidades fisiológicas. Oye, pero eso iría al revés de la pirámide de Maslow. Eso estaría al revés. Si marcas dedo, sería al revés. A ver, veo beso. Beso dice, un niño con carencia de afecto y protección familiar no podrá satisfacer esa necesidad con el afecto de otras personas. ¿Cómo? Y si es una persona que ha ido a un albergue, ¿y qué tal del sentimiento de pertenencia a la escuela? ¿Cómo es esto? ¿Cómo puedes marcar dedo y beso? Mucho cuidado, ¿ah? Avión. Toda persona con éxito económico y reconocimiento social logrará satisfacer su necesidad de autorrealización. No, más bien eso no dice el texto. Uy, ¿qué está pasando aquí? Ah? Creo que hay algunos problemas de comprensión lectora. Mucho cuidado, por favor, mucho cuidado. Mira lo que te dice el texto. Dice, la necesidad de estima y autorrealización nunca se llegan a satisfacer totalmente. Mira, el mismo texto te lo dice. Se renuevan y varían según cada persona. Entonces, ¿por qué marcarías a avión? Si avión dice toda persona con éxito económico y reconocimiento social logrará satisfacer su necesidad de autorrealización. No, pues, no podrías marcar avión. La clave aquí es casa. Un niño que siente que su seguridad y su sentido de pertenencia se ven amenazados por el divorcio de sus padres, mostrará poco interés por aprender. Claro, si no logra satisfacer las necesidades más básicas, no va a poder desarrollar posteriormente otras. Y la última pregunta dice así, con esta nos despedimos. Si comparamos las necesidades básicas con las necesidades superiores o de crecimiento, es posible afirmar que la clave aquí sería la siguiente. Mira, la satisfacción de las primeras reduce la tensión desagradable. Por el contrario, la de las segundas lleva a una tensión agradable. ¿Cómo así, profesor? Sí, hay personas que a pesar de tener dinero y una adecuada posición social en relación al trabajo, ellos deciden, por ejemplo, hacer voluntariado. Y en el voluntariado ellos desarrollan sus cualidades personales y le brindan un servicio a la sociedad. Así que experimentan tensiones agradables, hay un esfuerzo, hay una preocupación. ¿Sí? La clave sería beso. Que les vaya muy bonito, que tengan una linda semana, recuerden repasar, nos vemos.